Hola, Dios los bendiga a todos. Qué lindo poder estar desde acá de Rosario. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Rendón. Soy colombiano, pero hace 10 años pastoreo acá en Rosario y aquí estoy en la iglesia. Me ha gustado mucho el lema esenciales. Es tremendo porque es muy contemporáneo a lo que estamos viviendo. La pandemia mundial que nos ha encerrado a todos, pero nos ha ayudado a pensar en el cristianismo. Hoy tanto el piano, el micrófono, las luces, las sillas no son tan importantes. Entendemos que la iglesia no son las cosas ni el lugar físico, sino que la iglesia es cada uno de nosotros. Esto nos ha llevado a buscar más al Señor, a encontrarnos con Él, a tener que acercarnos más a la familia y cuántas otras cosas. Qué lindo que también los jóvenes puedan ver que Dios está sacudiéndolos, motivándolos a desarrollar su pensamiento sobre la palabra. Así que muy contentos de parte del Señor de entender que todo esto que está pasando nos ayuda a crecer más. Me gusta mucho lo de esenciales porque hoy tenemos, por ejemplo, en la Argentina, una ley que lleva bajo título de aislamiento social preventivo y obligatorio. Es la ley 297 y me gusta mucho porque en el párrafo 5 de esta ley dice que hay un personal exceptuado y ese personal exceptuado son los llamados servicios esenciales en la emergencia. Así se tituló, servicios esenciales en la emergencia. Y contempla esto, la salud, el personal de seguridad, de industria, de alimentos, la recolección de basura, y entre todos estos personales esenciales que tienen que ver con la ayuda a los demás, está los ministros de diferentes cultos, los pastores y ministros que desarrollamos una tarea que para la ley, gracias a Dios, se ha considerado esencial. Pero no solamente para la ley, sino si nosotros nos ponemos a pensar, debería ser para todos los cristianos. Bueno, estos ministros de culto esenciales están a los efectos de brindar asistencia espiritual. También entre los exceptuados está el transporte público, pero también los comedores, los que cocinan o los que ayudan, la ayuda social en los comedores donde se asiste a gente vulnerable y con situaciones difíciles. Mientras pensaba en esta ley de esenciales y en este lema que muy inteligentemente y de parte de Dios han puesto los pastores, me preguntaba si todos entendemos que somos esenciales en esta era de la historia. Hay una famosa canción que dice: para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Y me gusta mucho una frase que dice ahí, creo que es de Marcela Gándara, en sus propósitos eternos yo me vi. Y yo te pregunto, jovencito, jovencita que estás del otro lado, ¿te has encontrado en los propósitos eternos de Dios? ¿Has entendido que para este tiempo Dios te puso? Que hace muchísimos años puso un Moisés, un Elías, después, muchos años después, un apóstol Pablo, Bernabé o Juan y los discípulos. Después apareció un Lutero y hace años atrás habían otros héroes de la fe, pero hoy estás en el tiempo justo donde puedes razonar, pensar, conocer la palabra y compartir la otra. ¿Te consideras una persona esencial? Es decir, una persona que tiene una bendición, un beneficio para la comunidad, así como los del transporte, los de industria, los de las fuerzas de seguridad, el personal médico, son esenciales en tiempo de pandemia. La ley reconoce a los ministros como esenciales, pero también yo quisiera reconocer a todos los que creen en el Señor, a todos los que tienen un mensaje diferente como personas esenciales. Y sin duda esta palabra es para desafiarte a entender que hay algo muy importante en tu vida, que eres esencial para el tiempo en el que estamos viviendo y que el Señor quiere sacarte de la comodidad, el miedo al COVID o el miedo a cualquier otra enfermedad, el miedo a no desarrollar los talentos y los dones que el Señor te ha dado desde chico, desde tu juventud.
Si hay personas que arriesgan su vida para ayudar bondadosamente a otros, ¿cómo los cristianos no podemos arriesgar nuestra vida para ayudar a otros si es que es algún riesgo? ¿Qué debe hacer un creyente que ama a Dios? ¿Qué debe hacer un creyente que sirve? Saben, les cuento como testimonio que cuando empezó la pandemia en marzo, yo le pedí a toda la gente mayor de nuestra iglesia o los que estaban en la edad de riesgo o alguna enfermedad que pudiera complicar al contraer el COVID-19, que se quedaran en su casa. Pero le pedí justamente a los jóvenes. Yo soy un pastor joven, aunque me vea cachetón y gordito. Tengo 32, 33 cumplí, 33 años. Gracias a Dios estoy bien de salud. Y yo dije, pero yo no tengo miedo, no tengo ningún temor. Y todos los jóvenes de nuestra iglesia empezamos a juntar mercadería para llegar a los barrios más vulnerables. Se nos ocurrió la idea de hacer una olla popular, así que empezamos a hacer 3 ollas populares en diferentes lados. Creo que damos 1.500 porciones de comida por semana en diferentes partes de nuestra ciudad. Y no lo hablo por gloria mía, porque yo no sé cocinar. Hay todo un equipo de hermanos que cocinan, que llevan las ollas, que las lavan, que reparten los alimentos. Simplemente yo en ocasiones voy a orar y voy seguido a predicar la palabra, que es realmente nuestro trabajo en medio de esas comunidades más difíciles. El Señor pudo hablarme algo muy importante. Es algo que a veces lo hemos dejado de lado o que algunos lo sienten ahí que palpita en su corazón. Y es lo que yo quiero hoy hablar, y es sobre la justicia social. Creo que somos esenciales si entendemos que hay una justicia de Dios en nosotros. Uno de los versículos que el Señor más ha hablado a mi corazón en este tiempo es lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos resumido a veces el evangelio solamente en la predicación oral. Hay una palabra que resalta, es la palabra justicia. Buscad el reino de Dios y su justicia. A veces pensamos que solamente justicia es predicar el evangelio, pero hay algo que hemos olvidado y que es trascendental en la vida cristiana, y tiene que ver con la justicia. El Salmo 117 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Saben que en el Antiguo Testamento más de 200 veces se describe la palabra justicia. Cuando Jesús se refiere a la justicia, está hablando de todo lo que viene hablando en la ley. Siempre la palabra justicia fue relacionado hacia la justicia social, es decir, en la ayuda a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los enfermos. En este tiempo estuve estudiando sobre este tema, sobre la justicia social, sobre el reino de Dios y la justicia, que tiene que ver con el amor hacia las personas que más necesitan. Y el Señor habló fuertemente a mi corazón. Me dijo que a veces como iglesia solamente predicamos o enseñamos la palabra de una manera externa, de una manera oral, que es lo que el Señor nos mandó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero nos hemos olvidado de las obras de justicia, de una justicia que tiene que ser comprobada a través de nuestro testimonio. La justicia siempre tiene que ver con el prójimo, y el amor a Dios siempre tiene que ver con el prójimo. No podemos vivir un evangelio, muchachos, chicos, individualistas, enfocado en mí mismo, mi prosperidad, mi auto, mi familia, lo inteligente o lo intelectual que puedo llegar a ser. Las necesidades del hombre no solamente están enfocadas en el yo, sino en el amar al otro. Las personas tienen necesidad de Cristo. Cuando miramos al prójimo y a la gente vulnerable, a la gente pobre, huérfanos, viudos, con situación de calle tal vez, con una vida con muy pocas oportunidades, pensamos que deben conocer a Cristo. Pero también la vida no solamente es espiritual hacia Cristo y hacia la salvación, sino que de la vida humana, que del vestido, del cuerpo, de lo que está pasando, de lo que está viviendo. Amamos a las personas y les ayudamos, porque el reino de Dios es justicia.
Me gusta mucho lo que dice Santiago 2:14, porque dice: hermanos míos, pregunta Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede acaso la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Podremos predicar a otros, pero la pregunta es: ¿qué hacemos con las necesidades básicas que las personas poseen? Santiago está diciendo de alguien que viene y nosotros le predicamos la palabra, pero le mandamos a su casa otra vez y le decimos: bueno, Dios te bendiga. Pero si tiene necesidad de calentarse o de tomar agua o de comer, ¿tendremos también el amor para decir: esto también es justicia? También es el evangelio, también es justicia social. ¿Qué hacemos con las necesidades básicas que una persona posee? Santiago está diciendo que nuestra verdadera fe en el Señor se expresa con obras. Las obras no son para salvación. Y este es un punto teológico en el cual muchas veces hablamos en nuestras congregaciones, ¿verdad? La salvación es por fe. No es por lo que podamos llegar a hacer, por la caridad o por la ayuda a los demás. Pero las obras, lo que expresa Santiago, son el resultado de la verdadera salvación. La evidencia de que Cristo está en mi vida y que yo soy salvo es que podamos ofrecer a otros el amor que Cristo tiene para nosotros, identificarnos con el amor al prójimo. La naturaleza del evangelio, chicos, tiene que ver con predicar la palabra. La salvación es llevar el mensaje del evangelio para que la gente cree en Cristo, pero también el evangelio tiene que ver con la práctica como justicia. La justicia es la expresión de la salvación. ¿Qué dice la Biblia? Recuerdo hace muchos años atrás, era bastante joven, estaba en la escuela, y un profesor de filosofía medio revolucionario, fanático del Che, y bueno, y cuántas filosofías que tenía de izquierda, me dijo: ustedes los evangélicos, ¿qué piensan sobre la justicia social? ¿Qué dice tu Biblia del abuso de poder? ¿Qué dice tu Biblia de la explotación a los pobres? ¿Qué dice tu Biblia de la violencia o de los derechos humanos? Y yo recuerdo que para ese entonces no tenía respuestas, no tenía pensamiento, y me decía: tu evangelio no es un evangelio para mi gente. O tu Biblia, tu religión, es una religión aparte de lo que nosotros vivimos como comunidad. Tu evangelio no tiene respuesta para nuestra ciudad, para nuestras situaciones más vulnerables. Tremendo. Me dio con un caño. Y claro, solamente en la iglesia nosotros parecíamos vivir un evangelio donde nos poníamos una corbata. En mi iglesia íbamos a la iglesia, pero todo era diferente. Era una burbuja en lo cual cuando salíamos seguíamos siendo los mismos pecadores, religiosos, mentirosos, pero en el momento de la Santa Cena del culto éramos increíblemente santos. Pero un día entendí que el evangelio es contemporáneo, que el evangelio es vivir a Cristo en todos lados, que la adoración no solamente era cantar cánticos rápidos, alabanzas, o cánticos lentos, adoraciones. Que la palabra adoración tenía que ver con un estilo de vida, con una adoración constante, y que adoraba a Dios de otro montón de maneras, trabajando, siendo honesto, honrando a mis padres, amando al Señor. Que el servicio cristiano no era solamente lo eclesiástico, es decir, un micrófono, una corbata o el piano, o predicando en la iglesia o ayudando, sino que trascendía. Cuando trabajaba, cuando estaba en mi escuela, tenía un servicio cristiano, sí, predicaba a Cristo y sí mostraba al Señor. Y todas esas estructuras y paradigmas el Señor tuvo que romperlas en mi vida, y espero que las rompa en tu vida. Que tengamos un evangelio que trasciende a nuestra sociedad y a nuestra vida diaria, porque Jesús va a todo lugar con nosotros y Él no quiere que lo dejemos en el templo, sino que realmente tengamos un cambio de fondo, y ese cambio tiene que ver con el amor al prójimo,
con ser ministros esenciales.